Dicen que en el convento de Santa Catalina, las campanas sonaban solas cuando caía la lluvia. Algunos lo tomaban por un milagro, otros por un aviso. Años después, los registros contaron que todo comenzó con una falta trivial. Una sierva embarazada que se detuvo a descansar, pero el descanso se convirtió en pecado y el pecado en castigo. La monja, que debía enseñar compasión, levantó el látigo en nombre de Dios. 3 golpes, una oración y un silencio. Lo que nadie imaginaba era que, meses después, el niño nacería con su mismo rostro. El sol caía inclinado sobre los muros gruesos del convento de Santa Catalina, en el Cusco del año 1749. El aire olía a piedra húmeda y a incienso rancio. En el patio central, las novicias lavaban ropa en silencio, mientras el sonido de las fuentes mezclaba agua y rezos. Entre ellas, una mujer de piel morena, con el vientre ya abultado, se movía más despacio que las demás. Se llamaba Lucía, aunque en los registros la llamaban solo la sierva del convento. Aquel día, Sor Ignacia, la Madre Superiora, observaba desde la galería. Su mirada era fría, acostumbrada a medir los cuerpos como se mide la obediencia. La paciencia, en ella, duraba lo mismo que un rezo mal dicho. Cuando vio que Lucía se detuvo un instante para descansar, el gesto le pareció una ofensa. «¿Por qué te detienes?», preguntó con voz seca. Lucía levantó la vista. «El niño se mueve, madre». «Me falta el aire», dijo con suavidad. Un murmullo recorrió el patio. Las novicias fingieron no oír. Sor Ignacia descendió los escalones con paso firme, el hábito oscuro moviéndose como una sombra viva. «¿El niño?», repitió. «¿Y quién te dio permiso para hablar de un hijo en la casa del Señor?». Lucía bajó la cabeza. Nadie respondió por ella. La superiora se acercó más, hasta sentir el calor del cuerpo ajeno. Entonces vio algo que la perturbó. En el rostro cansado de la esclava no había miedo, sino serenidad. Ese detalle bastó para que la ira tomara forma. «Si Dios te ha dado voz, úsala para pedir perdón», dijo, y ordenó traer el látigo que se guardaba para los animales del establo. El silencio fue total. Las demás monjas se apartaron, temerosas. Una novicia intentó interceder, pero Sor Ignacia la detuvo con un solo gesto. «Una sierva que desafía el orden debe recordar quién manda en esta casa», sentenció. Lucía no se movió. Se aferró al crucifijo de madera que llevaba colgado del cuello y murmuró una oración breve, apenas audible. Cuando el primer golpe cayó sobre su espalda, el sonido del cuero se mezcló con el repique de una campana lejana. No gritó, solo apretó los labios, mientras el eco del segundo golpe resonaba entre los muros. La Madre Superiora respiró hondo, satisfecha con su corrección, sin notar que asustaba a Teas Pombas do Campanario. «Que esto te enseñe humildad», dijo, dejando o látigo cair. Lucía cayó de rodillas, mas non chorou. Pasó a mão no ventre, con cuidado, y ergueu os olhos. «Mi hijo no nació aún, madre», susurró, «pero ya ha visto la justicia de su mundo». Sor Ignacia se apartó, desconcertada. No sabía por que aquelas palavras a fizeram estremecer. Desde o alto, o sino voltou a soar sozinho, lento, profundo, como se o convento inteiro recordasse o que acabara de presenciar. El silencio que siguió fue denso, cortante, como si el aire mismo se negara a moverse. Las novicias siguieron lavando, pero sus manos temblaban dentro del agua. Nadie se atrevía a levantar la vista. Sor Ignacia permanecía inmóvil, con el látigo aún en la mano. En su mente, algo se agitaba entre la fe y el remordimiento, pero lo sofocó con la misma frialdad con la que apagaba una vela. «Limpien esto», ordenó finalmente, señalando el suelo empedrado, «y que nadie hable de lo ocurrido». Lucía seguía de rodillas. La piel de su espalda ardía, pero no por el dolor físico, sino por la humillación. Sentía el pulso de su hijo dentro del vientre, un ritmo firme, vivo, que le recordaba que todavía tenía algo por lo cual resistir. No odiaba a Sor Ignacia, odiaba el poder que convertía los rezos en cadenas. Se incorporó lentamente, apoyándose en la pared. «Madre, ¿puedo volver al trabajo?», preguntó sin ironía. Sor Ignacia guardó silencio por un instante. La serenidad de la mujer castigada la inquietaba más que cualquier rebeldía. «Haz lo que debas», dijo al fin, «pero no olvides que tu cuerpo pertenece al servicio de Dios». Al salir del patio, las monjas permanecieron inmóviles. Solo Clara, la más joven,
corrió hacia Lucía y la sostuvo con cuidado. «Ven, déjame limpiarte las heridas», susurró. Lucía negó con la cabeza. «No, niña, no dejes que te vean tener compasión. Eso también se castiga». Entró en la lavandería y sumergió un paño en agua fría. Limpió las marcas sin prisa, sin lágrimas. El sonido del tejido mojado era el único ruido en el cuarto. Miró por la ventana y vio el cielo del atardecer cubierto de nubes pesadas. Un trueno distante anunció la tormenta. Al otro lado del convento, Sor Ignacia rezaba arrodillada frente al altar. Sus palabras salían rápidas, intentando cubrir el recuerdo de lo que acababa de hacer. «El dolor purifica, el dolor purifica», repetía, apretando el crucifijo entre los dedos. Pero dentro de ella algo se quebraba, aunque aún no lo admitiera. Cuando la lluvia cayó, fuerte y repentina, el patio se vació. El agua limpió la sangre y el polvo, arrastrándolo todo hacia el desagüe. Lucía salió de la lavandería y levantó el rostro al cielo. Dejó que la lluvia corriera por su piel. «Si esta es tu manera de hablarme, Señor», murmuró, «entonces te escucho». En lo alto del convento, las campanas comenzaron a sonar solas. Ninguna mano humana las movía. Las monjas salieron asustadas, murmurando oraciones. Sor Ignacia levantó la vista y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucía, de pie bajo la tormenta, cerró los ojos. La lluvia caía sobre las heridas y sobre el vientre que guardaba vida. En su rostro no había dolor, solo una calma profunda, casi sagrada. Parecía una mujer y al mismo tiempo algo más. El convento de Santa Catalina se alzaba sobre una colina, sólido y silencioso, como si hubiera brotado de la piedra misma. Desde lejos parecía un lugar de paz, pero al acercarse se sentía el frío que guarda el miedo. Los muros eran gruesos, manchados de humedad, y dentro de ellos el aire olía a cal, a incienso y a encierro. Cada paso resonaba demasiado alto. Cada rezo sonaba más a obligación que a fe. Las monjas vivían según un reloj que no conocía el sol. Los días se dividían entre rezos, trabajo y silencio. Nadie hablaba sin permiso, nadie reía. Solo se escuchaban las campanas, marcando la rutina como un látigo invisible. En los claustros inferiores dormían las sirvientas y las esclavas, mujeres negras, mestizas o indias, relegadas a la sombra. Sus cuerpos, agotados, descansaban sobre esteras húmedas. Las ratas corrían entre sus pies y el agua de la lluvia se filtraba por las grietas del techo. Lucía vivía entre ellas, relegada después del castigo. Su espalda seguía ardiendo. Cada movimiento le recordaba los golpes, pero en su mirada había algo que había cambiado. Un fuego pequeño, casi invisible, que crecía en silencio. Las demás la miraban con respeto y miedo. Algunas decían que estaba marcada por el demonio, otras que los espíritus la protegían. Ella no hablaba, solo observaba. Durante el día, el convento era un hervidero de tareas: lavar, fregar, cocinar, coser. Las esclavas se movían en fila, vigiladas por una hermana con vara. El olor a grasa vieja y cera quemada impregnaba las paredes. En la cocina el fuego ardía sin descanso. Las ollas grandes servían con restos de comida que luego serían enviados al refectorio. Las monjas comían primero. Los restos, fríos, se repartían entre las criadas. Lucía solía apartar una migaja de pan para otra esclava más joven. Nadie lo veía o fingían no verlo. Por las noches, cuando el convento dormía, se escuchaban sonidos que nadie podía explicar. Un llanto breve, un murmullo bajo las escaleras, pasos lentos junto al altar. Las novicias rezaban con los ojos cerrados. La Madre Superiora decía que eran las pruebas del alma. Pero Lucía sabía que el alma que gemía allí no era de Dios. Una vez, mientras fregaba el piso del oratorio, vio un hilo de agua que se deslizaba desde el altar hasta su cubo. Parecía sangre diluida. Se detuvo, miró hacia la cruz. El Cristo, ennegrecido por el humo de los cirios, tenía un brillo en los ojos, como si llorara. Lucía no retrocedió. Acarició la piedra con los dedos y susurró algo que nadie más oyó: que el dolor encuentre su camino. Esa noche, el viento sopló con tanta fuerza que las campanas sonaron sin que nadie las tocara. En los registros del convento, todo parecía en orden. Las monjas escribían con letra prolija cada tarea, cada misa,
cada gasto de harina. Ninguna línea mencionaba los rumores que corrían en los pasillos, pero dentro de esas paredes, la calma tenía grietas. Las noches eran demasiado largas, los rezos demasiado tensos. Cada sombra proyectada por las velas parecía moverse un poco más de lo que la luz permitía. Lucía trabajaba en la lavandería, un espacio húmedo donde el vapor se mezclaba con el olor de la ropa sucia y del jabón. Pasaba las manos sobre telas blancas que no le pertenecían, observando cómo el agua se teñía de gris. A veces encontraba manchas que no eran de barro ni de vino, manchas que no debían estar allí. Las lavaba sin preguntar, porque en el convento preguntar era peligroso. El castigo había cambiado algo más que su cuerpo. Las monjas la miraban de reojo, con recelo. Decían que desde aquella mañana los cirios duraban menos, que la cera se consumía sin motivo. Una de ellas juró haber visto a Lucía rezando frente al crucifijo con los ojos cerrados, pero sin mover los labios. Otra dijo que el aire a su alrededor se volvía más caliente, como si el fuego la siguiera. Sor Ignacia escuchaba todo y guardaba silencio. Solo ordenó que se duplicaran las vigilias y que las puertas de la capilla permanecieran cerradas por la noche. El convento empezó a oler distinto. El incienso no bastaba para cubrir la humedad ni el miedo. Las novicias despertaban con pesadillas. Decían soñar con una mujer de piel oscura caminando por el claustro, llevando una lámpara que nunca se apagaba. En los sueños, la mujer se detenía ante la celda de Sor Ignacia y susurraba: «Todo lo que arde deja sombra». Una mañana, Lucía fue enviada a limpiar la sacristía. Allí, detrás de un arcón, encontró un libro antiguo con páginas manchadas. Reconoció algunas palabras: pecado, obediencia, pureza. En el margen, una mano temblorosa había escrito otra frase: «La fe que humilla no salva». Cerró el libro y lo dejó donde estaba. Desde ese día, empezó a murmurar esas palabras en secreto, cada vez que el dolor la obligaba a arrodillarse. Esa misma tarde, mientras las campanas llamaban al rezo de vísperas, un rayo cayó cerca del convento. El trueno hizo temblar los vitrales y una corriente de aire abrió todas las puertas al mismo tiempo. Las monjas corrieron a cerrar, gritando que era obra del diablo. Solo Lucía permaneció quieta, mirando hacia el cielo a través del ventanal. Una sonrisa leve cruzó su rostro. No era miedo. Era el presentimiento de que el silencio de los muros comenzaba a resquebrajarse. El amanecer en el convento era siempre igual. El primer tañido de campana se mezclaba con el canto suave de los pájaros que anidaban entre los techos. El aire frío del Cusco entraba por las rendijas y hacía temblar las velas del pasillo. Las monjas comenzaban el rezo del alba. Las sirvientas, en cambio, se dirigían en silencio hacia las cocinas y los lavaderos. Entre ellas caminaba Lucía, con pasos lentos pero firmes. El peso del embarazo la obligaba a detenerse a veces, apoyando la mano en la pared de piedra para recuperar el aliento. Nadie le ofrecía ayuda, aunque algunas la miraban con compasión. El dolor era parte de la rutina, y la rutina era la única manera de sobrevivir allí. Lavaba la ropa de las monjas con cuidado, evitando mancharse con la lejía. El agua helada le cortaba las manos, pero su gesto permanecía sereno, casi ritual. A su alrededor, el convento despertaba con sus sonidos habituales. El repique del mortero en la cocina, el roce de las escobas en los pasillos, las voces apagadas que repetían oraciones. Todo parecía seguir un orden perfecto, una música monótona que cubría el cansancio y la resignación. Pero debajo de esa calma había un pulso distinto, algo que las mujeres sentían sin nombrar. A veces, Lucía levantaba la vista y observaba los rayos del sol que se colaban por las arcadas. Le gustaba imaginar que esa luz venía de un lugar donde nadie mandaba. En esos momentos pensaba en su hijo, aún sin nombre, y se permitía un pensamiento breve, apenas un deseo, que conociera un mundo donde el silencio no doliera. Por las tardes, mientras las demás descansaban un instante, ella cuidaba de las plantas del patio. Le habían asignado esa tarea porque nadie más quería tocar la tierra. Decían que la tierra olía a castigo. Lucía, en cambio, encontraba consuelo allí. Hundía las manos en el barro y sentía el latido del suelo. Plantaba pequeñas flores blancas y las regaba con una paciencia infinita. Una novicia la observó un día
y le preguntó por qué lo hacía. «Porque nada que respira debería morir sin color», respondió Lucía. Esa respuesta se quedó flotando en la mente de la joven como un rezo distinto. En los días siguientes, otras comenzaron a dejarle semillas escondidas entre los pliegues del hábito. Nadie hablaba del motivo, pero poco a poco el patio empezó a llenarse de vida. Hojas nuevas, flores pequeñas que crecían entre las grietas de la piedra. El convento seguía igual, pero el aire se volvió más cálido. Esa noche, antes de dormir, Lucía acarició su vientre y murmuró: «Que tu primer respiro no sea de miedo». Los días pasaban sin sobresaltos. En apariencia, todo estaba en calma. Pero el convento respiraba distinto. Las flores del patio, que antes nadie miraba, se convirtieron en una distracción leve para las monjas más jóvenes. Algunas, al cruzar el claustro, se detenían un instante para observar los colores, como si esa simple pausa les recordara que aún existía algo más allá de las paredes. Lucía seguía cumpliendo con sus tareas. Cada mañana encendía el fuego en la cocina y preparaba el pan. Le gustaba amasar, sentir la tibieza de la masa entre las manos. Era su único momento de silencio verdadero. Mientras lo hacía, pensaba en su madre, que le había enseñado canciones en una lengua que ya casi no recordaba. A veces las tarareaba muy bajo, lo suficiente para que nadie la oyera. Era su manera de mantener viva la memoria. Una de las monjas, la más joven, comenzó a ayudarla. Se llamaba Clara. Tenía los ojos curiosos y una voz que apenas usaba. Al principio, solo se acercaba por obediencia, pero con el tiempo empezó a quedarse más tiempo junto a Lucía. Le preguntaba sobre su vida, sobre los sueños que tenía antes de llegar allí. Lucía respondía con pocas palabras, pero en cada frase dejaba una semilla de esperanza. «¿Y si Dios también escucha cuando callamos?», preguntó Clara una tarde. Lucía sonrió y le contestó: «Entonces nuestras lágrimas también son oraciones». Las dos se entendieron sin más palabras. Desde ese día, Clara le llevaba pan fresco o una manta cuando el frío del amanecer era demasiado fuerte. A veces compartían un trozo de fruta a escondidas, pequeños gestos que rompían el peso de la obediencia. Con el paso de las semanas, Lucía comenzó a notar que el niño se movía con más fuerza. Sentía su vida crecer y con ella un miedo sereno, distinto al dolor. Por las noches, acariciaba su vientre y le hablaba en voz baja, contándole cómo era el cielo sobre el valle, cómo olía la tierra después de la lluvia, cómo el sonido del agua en las fuentes parecía una canción. Era su manera de prometerle que existiría algo más que el silencio. Una noche, mientras las demás dormían, Lucía se despertó sobresaltada. No había ruido, pero sintió una presencia. Se levantó despacio y vio a través de la ventana el reflejo de la luna sobre el patio. Las flores que ella misma había plantado parecían brillar. En ese momento entendió que algo estaba cambiando, aunque no supiera cómo explicarlo. Se arrodilló y dio gracias, no a la Virgen ni a los santos, sino a esa fuerza silenciosa que le permitía seguir viva. Por primera vez desde su castigo, respiró sin miedo. Afuera, el viento se llevó el eco de las campanas. Dentro, su corazón encontró un ritmo distinto, más lento, más suyo. El invierno llegó al Cusco con un frío que se metía en los huesos. El viento silbaba entre los muros del convento y hacía parpadear las velas del oratorio. Cada noche, el silencio parecía más espeso, como si el aire mismo escuchara. En ese clima de quietud y respiraciones contenidas, Lucía comenzó a sentir las primeras contracciones. Eran leves al principio, apenas un recordatorio de que el tiempo se acercaba. Durante el día, seguía cumpliendo sus tareas con paciencia. En la cocina, el fuego ardía débil y ella lo avivaba soplando despacio, concentrada, como si el movimiento la mantuviera viva. Las monjas la observaban sin hablar. Sabían que su parto estaba próximo, pero nadie quería ser testigo de algo que pudiera interpretarse como milagro impuro. Solo Clara, la joven novicia, se atrevía a acompañarla en silencio. Le acercaba agua, acomodaba un banco para que descansara y fingía obedecer órdenes cuando en realidad la vigilaba con ternura. Las dos habían creado un pequeño lenguaje de miradas, un entendimiento que no necesitaba palabras. Las noches se volvían más largas. El convento entero parecía contraerse junto con ella. Los pasos de las monjas
Resonaban como si el suelo mismo se quejara. Lucía apenas dormía. Escuchaba cosas que no sabía si eran reales. El goteo del agua, un rezo repetido, el crujido de la madera. A veces pensaba que era su madre hablándole desde algún lugar del pasado. En una de esas madrugadas, cuando las campanas sonaron por error, Lucía se levantó sobresaltada. Salió al patio para respirar aire fresco. El cielo estaba despejado y la luna, enorme, iluminaba las flores que ella había plantado. Cada una brillaba como si guardara un secreto. Se sentó en el suelo y apoyó la mano sobre su vientre. «Aguanta un poco más, mi vida», susurró. «Aún no es tiempo». El viento sopló con fuerza y apagó las velas del pasillo. Nadie salió a encenderlas. Desde el campanario, un sonido hueco pareció responderle. Lucía volvió a su celda, arropó su cuerpo con una manta y cerró los ojos. Soñó con un río ancho, un agua tibia que la sostenía, y una voz le decía que su hijo traería algo más que dolor. Al amanecer, Clara la encontró dormida, con una expresión serena. La ayudó a levantarse y le preparó una infusión de hierbas escondida entre las provisiones del convento. «Te hará bien», dijo en voz baja. Lucía bebió sin preguntar. El sabor amargo le recordó que aún existían cosas vivas dentro de ella. Ese día, mientras el sol apenas calentaba, las campanas tocaron una nota grave y prolongada. Nadie sabía por qué, pero Sor Ignacia alzó la cabeza de sus cuentas y murmuró algo que hizo temblar a las novicias. Cuando la casa tiembla, no siempre es el diablo. A veces es el juicio. Las horas se hicieron lentas. Cada día parecía durar una semana. El cuerpo de Lucía comenzaba a pesar más de lo que podía sostener, pero ella seguía moviéndose con calma, como si cada gesto formara parte de un plan que solo ella conocía. No hablaba del miedo, no hablaba del dolor, solo miraba el cielo desde el patio y contaba el paso de las nubes, buscando señales que nadie más veía. Clara la acompañaba siempre que podía, le limpiaba la frente, le acomodaba los trapos en la cama y le traía agua tibia. A veces rezaban juntas, pero sin palabras, solo respirando al mismo ritmo. Esa unión silenciosa se volvió una promesa, que ninguna de las dos dejaría sola a la otra. Afuera, el invierno arreciaba, y el viento golpeaba las ventanas del convento como un visitante impaciente. Una tarde, mientras Lucía doblaba manteles en la lavandería, un grupo de monjas pasó murmurando. Decían que el niño que estaba por nacer traería desgracia, que los relámpagos y el temblor de las campanas eran señales de condena. Sor Ignacia las escuchó y no las corrigió. Su silencio valía más que cualquier castigo. Esa misma noche, ordenó que nadie hablara con Lucía y que su celda permaneciera cerrada después de la oración. La novicia Clara se opuso con disimulo. Fingió obediencia, pero escondió una llave en el dobladillo de su hábito. Cuando todos dormían, cruzaba el pasillo y se sentaba frente a la puerta de la celda de Lucía. No decía nada, solo permanecía allí, escuchando los sonidos del convento, los pasos lejanos, el crujir de la madera, el eco de la lluvia cayendo sobre el tejado. Dentro de la celda, Lucía hablaba bajito con su hijo. Le contaba historias sobre el mar que nunca había visto, sobre los campos verdes del valle, sobre una vida en la que nadie mandaba rezar de rodillas. Cada palabra era una caricia que la mantenía despierta. Cuando el niño se movía, sonreía. Sentía que, de algún modo, ya se entendían. En los días siguientes, los rumores crecieron. Algunas monjas aseguraban haber visto sombras en el claustro o haber escuchado cantos en un idioma extraño. Sor Ignacia lo interpretó como señal del mal. Convocó al padre Esteban, el confesor del convento, para bendecir las celdas. Pero cuando él pasó frente a la habitación de Lucía, el crucifijo que llevaba en la mano se le cayó sin razón. Nadie lo recogió. Esa noche, un olor dulce se extendió por los pasillos. Venía de la celda de Lucía. No era incienso, ni flores, ni cera. Era algo nuevo, suave como el perfume de la vida misma. Clara lo reconoció antes que nadie. Corrió por el corredor oscuro y abrió la puerta con la llave escondida. Adentro, Lucía respiraba con dificultad. La luna entraba por la ventana iluminando su rostro. «Ya viene», dijo con voz débil pero firme, «y no habrá miedo». En su celda, Sor Ignacia permanecía de pie frente a un crucifijo de madera.
La vela del altar proyectaba su sombra alargada sobre la pared. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero ella no parecía oírlo. Tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos. «Dios prueba a los que deben mantener el orden», murmuró mirando la figura del Cristo. «La misericordia sin disciplina es el principio del caos». El padre Esteban estaba sentado frente a ella, agotado, con la mirada fija en el suelo. «Madre, la criatura aún no ha nacido». «Tal vez», intentó decir. Ella lo interrumpió con un gesto lento. «No es un niño lo que traerá al mundo esa mujer, es una advertencia. Si Dios calla, alguien debe recordarle al pueblo que todavía hay leyes que no se rompen». El sacerdote guardó silencio. Sabía que nada podía cambiar la mente de Sor Ignacia. Su fe no buscaba consuelo, sino control. Se acercó al escritorio y tomó una pequeña cruz de plata. La sostuvo unos segundos antes de hablar. «¿Y si Dios no quiere ser defendido de esa forma?». Sor Ignacia levantó la vista, los ojos brillando en la penumbra. «Dios no se defiende, padre, se obedece». Apagó la vela con los dedos, dejando un hilo de humo ascender lentamente. En la oscuridad, su voz se oyó como un rezo. «Si ese niño viene a confundirnos, que mi fe lo devuelva al polvo antes del amanecer». Fuera de la celda, el eco de las campanas marcó la medianoche. Nadie las había tocado. Estás en Recuerdos de la Esclavitud, el canal donde desenterramos las historias más duras y ocultas de nuestra Latinoamérica. Si ya te atrapó esta historia, dale like de una y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir sacando a la luz lo que nunca debe olvidarse. La madrugada se estiraba sobre el Cusco como una sombra espesa. En el convento de Santa Catalina, el aire era tan denso que las velas parecían luchar por mantenerse encendidas. Nadie hablaba, pero todas sabían que algo estaba ocurriendo en la celda del fondo. Los pasos se contenían, los rezos se mezclaban con el crujido de la madera. Era la hora en que los muros escuchaban más que las personas. Lucía se retorcía en su lecho improvisado, cubierta por mantas viejas. El parto había comenzado sin aviso, entre un silencio pesado y el eco de la lluvia en los tejados. A su lado, Clara sostenía un jarro con agua tibia y una mirada que no sabía si era de fe o de miedo. El sudor de Lucía caía sobre las sábanas y su respiración se entrecortaba como si el aire pesara. El dolor iba y venía, pero ella no gritaba. Cada contracción era contenida, convertida en suspiro. El viento silbaba entre las ventanas, moviendo las flores secas que colgaban del techo. Afuera el cielo comenzaba a aclararse. Las montañas se dibujaban tras la neblina y las primeras aves rompían el silencio con su canto breve. Clara la alentaba con suavidad. «Ya falta poco», decía apretando su mano. «Respira conmigo». Lucía obedecía sin responder. En sus ojos había una paz extraña, como si supiera que algo más grande que ella estaba por suceder. El agua del jarro cayó sobre el suelo y el sonido pareció marcar el instante exacto en que la vida se abría paso. Un último esfuerzo, una inhalación profunda, y el llanto del recién nacido se extendió por el cuarto. Fue un sonido nítido, limpio, como si el aire se hubiera roto y vuelto nuevo. Clara lo alzó entre sus brazos. Su cuerpo temblaba. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, bañando el rostro del niño. Lo miró una vez y sintió que el corazón se detenía. No entendía lo que veía. Se persignó sin convicción. «Madre», susurró con la voz quebrada, «tiene su rostro». Lucía, agotada, giró la cabeza. Vio al niño envuelto en la manta y sonrió apenas. Sus labios, resecos, apenas se movieron. Entonces Dios quiso que la verdad naciera con su forma. El bebé lloró otra vez y el sonido recorrió el convento entero, trepando por los pasillos, subiendo hasta el campanario. Afuera, sin que nadie lo ordenara, las campanas comenzaron a tañer. Las monjas salieron de sus celdas, confundidas, mirando hacia el cielo gris. Nadie se atrevió a entrar en la celda. Dentro, Lucía abrazaba a su hijo con la ternura serena de quien ya no teme. El niño respiraba tranquilo, su piel aún tibia contra el pecho de su madre. Clara se arrodilló a su lado y lloró en silencio. La fe, por primera vez, parecía algo que dolía y consolaba al mismo tiempo. Las campanas siguieron tañendo solas, lentas, graves, como si marcaran un momento que no pertenecía al tiempo. En el convento, nadie se movía.
Las monjas se miraban unas a otras con miedo, sin entender si estaban presenciando un milagro o un castigo. Los ecos del repique llegaban hasta el claustro y rebotaban entre los muros, hasta parecer un rezo sin palabras. Sor Ignacia salió de su celda con el rostro pálido. Caminó despacio por el pasillo, sosteniendo el rosario con fuerza. El sonido de las campanas la guiaba como un llamado inevitable. Frente a la puerta de la celda de Lucía, dudó un instante. Su respiración era corta, y por primera vez en muchos años sintió frío en las manos. Abrió la puerta. La luz del amanecer llenaba el cuarto. Lucía estaba recostada, débil pero despierta, y en sus brazos descansaba el niño. El llanto había cesado. El silencio era tan absoluto que se oía el crujido del fuego moribundo. Sor Ignacia dio un paso adelante, pero se detuvo al ver el rostro del recién nacido. Los ojos del niño eran grises, idénticos a los suyos. El lunar junto al labio, la curva de la nariz, la expresión serena. Todo era un espejo. Por un instante, pareció que se miraban mutuamente, como si compartieran una misma respiración. Sor Ignacia sintió un nudo en la garganta. El rosario se le deslizó de las manos, golpeando el suelo con un sonido seco. Clara, arrodillada junto a la cama, se persignó. No dijo palabra. Lucía apenas sonrió, sosteniendo al niño con suavidad. «Mírelo bien, madre», dijo despacio, con voz frágil pero firme. «El rostro del pecado se parece al suyo solo cuando la justicia tiene memoria». Sor Ignacia dio un paso atrás, aturdida. Miró a Lucía, luego al niño, y por un momento pareció buscar en su mente una oración que no encontraba. Quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Afuera el cielo comenzaba a despejarse. La luz se derramaba por las grietas de las ventanas y tocaba los muros del convento, devolviéndoles un brillo antiguo. Las flores del patio, las mismas que Lucía había plantado, se mecían suavemente con el viento. Sor Ignacia retrocedió sin dejar de mirar al niño. Al cruzar el umbral, tropezó con el rosario caído. Lo recogió con manos temblorosas. Por primera vez, el sonido de las campanas la hizo llorar, no de culpa ni de fe, sino de algo más hondo, la certeza de que el silencio de Dios también puede tener rostro. Lucía, agotada, cerró los ojos. El niño dormía tranquilo sobre su pecho. Clara permaneció junto a ellos, inmóvil, escuchando cómo el viento apagaba las velas una por una. En la última llama, antes de que todo quedara en penumbra, creyó ver un destello, dos rostros iguales, uno viejo, otro nuevo, respirando el mismo aire. El amanecer fue distinto. El cielo sobre el Cusco tenía un tono azul pálido, casi blanco, y el aire parecía detenerse antes de entrar al convento. Las campanas callaron al fin, pero el silencio que dejaron fue más inquietante que su sonido. Las monjas caminaban sin rumbo, cruzando los pasillos con las manos unidas y los labios secos. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Lucía ni el del niño. Todo lo que había ocurrido era demasiado reciente, demasiado imposible. Sor Ignacia permanecía en su celda, con el rosario roto sobre la mesa. No comía ni rezaba. El padre Esteban había intentado hablarle, pero ella lo despidió con una sola frase. «Dios me ha mostrado su espejo, y no sé si debo amarlo o temerlo». En la cocina, Clara preparaba una infusión para Lucía. El fuego ardía bajo las ollas, y el humo formaba una nube espesa. Le temblaban las manos, pero su mirada estaba firme. Sentía que algo había cambiado para siempre, aunque no sabía cómo explicarlo. Cuando regresó a la celda, encontró a Lucía sentada junto a la ventana. El niño dormía en sus brazos tranquilo, envuelto en un manto blanco. «No temas», dijo Lucía al verla. «Él no vino a destruir nada, solo a mostrar lo que ya existía». Clara se arrodilló a su lado y tomó su mano. Afuera, el viento movía las flores del patio, y el sonido de las hojas llenaba el aire. El convento parecía más vivo, como si respirara. Pero esa calma tenía un peso extraño, una sensación de espera. En el refectorio las monjas hablaban en susurros. Algunas decían que el niño era una prueba, otras un castigo. Una de ellas aseguró haber visto al bebé abrir los ojos y mirar al crucifijo, y que en ese instante la llama de la vela tembló sin apagarse. Nadie quiso confirmarlo.
Sor Ignacia bajó al oratorio al caer la tarde. La luz del sol se filtraba por los vitrales, tiñendo el suelo de tonos rojos y dorados. Se arrodilló y cerró los ojos. El silencio la envolvió. Durante un momento, creyó escuchar el llanto del niño. Se llevó una mano al pecho y susurró una oración breve, más cercana a una súplica que a la fe. Señor, si esto es castigo, enséñame a entenderlo antes de morir. Las sombras del claustro se alargaron. El día terminó sin campanas. Solo el sonido lejano del viento respondió al rezo de la Madre Superiora. La noche descendió sobre el convento como un velo espeso. Nadie dormía del todo, pero todas fingían hacerlo. Las novicias rezaban con los ojos abiertos, y las más viejas repetían letanías que apenas recordaban. El aire olía a cera, a humedad y a miedo. A lo lejos se escuchaba el murmullo de los cerros, como si también observaran lo ocurrido entre esos muros. Lucía no sentía miedo. Desde la celda contemplaba el cielo por la ventana pequeña. La luna se reflejaba en los ojos del niño que seguía despierto, tranquilo, como si el mundo no le pesara. Su respiración era tan suave que el silencio parecía acompañarlo. Clara dormía en un rincón, rendida por el cansancio, una mano aún apoyada sobre el suelo, cerca del lecho. En la planta baja, Sor Ignacia recorría el corredor con una vela. La llama temblaba, lanzando sombras que parecían moverse solas. No sabía si buscaba a Dios o una explicación. Al pasar junto a la capilla, se detuvo. Las flores del altar, frescas la tarde anterior, se habían marchitado por completo. Tocó uno de los pétalos secos. Al hacerlo, la vela se apagó sin viento. Por primera vez en su vida, sintió la certeza de que el silencio también puede castigar. Esa misma madrugada, las monjas se reunieron en el refectorio. Nadie las llamó. Todas habían sentido algo. En medio del pasillo el aire olía distinto. Un aroma dulce, cálido, imposible de nombrar. Se miraron en silencio y una de ellas, con voz temblorosa, dijo: «Huele a tierra mojada, como cuando va a nacer la lluvia». Ninguna supo por qué, pero todas entendieron que algo estaba terminando. Y algo nuevo comenzaba. Lucía, sin moverse, cerró los ojos. En su pecho, el niño respiraba despacio. Sentía el calor diminuto de su cuerpo mezclarse con el suyo. Una lágrima le rodó por la mejilla, pero no era de tristeza. Era alivio. El tipo de alivio que solo sienten quienes ya no esperan nada, pero aún tienen todo por dar. Cuando amaneció, el convento estaba en calma. Las campanas no sonaron. Las aves volaban en círculos sobre el patio y una luz suave cubría las flores que habían vuelto a abrir. Nadie habló de milagro, pero tampoco de pecado. Simplemente dejaron de pronunciar el nombre de Lucía. Semanas después, cuando viajaron autoridades eclesiásticas desde Lima, el informe fue breve. Una sirvienta dio a luz y murió de fiebre. El niño fue entregado a una casa piadosa. No hubo irregularidades, pero en las noches aún se oían los pasos suaves de una mujer caminando hacia el oratorio. Y a veces, cuando la luna estaba alta, un llanto de niño resonaba en la piedra, como si el aire mismo quisiera recordar. Estás viendo Recuerdos de la Esclavitud, el canal donde desenterramos las historias más ocultas, dolorosas y humanas de nuestra América colonial. Cada episodio nace de horas de investigación en archivos antiguos, conventos, testimonios y documentos que el tiempo quiso borrar. Si esta historia te conmovió, la de Lucía, la esclava castigada en nombre de la fe cuyo hijo nació con el rostro de su opresora, deja tu me gusta y comparte este video. Solo así, más personas conocerán las verdades que fueron silenciadas durante siglos. Suscríbete y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega esta memoria. Y dime, el amanecer llegó con una luz suave, dorada, casi nueva. Las montañas se cubrían de neblina y el sonido del río cercano parecía más claro que nunca. En el convento, todo permanecía quieto, pero bajo esa quietud se gestaba algo que nadie sospechaba. Lucía, aún débil, observaba por la ventana. El niño dormía en sus brazos. En su rostro había cansancio, sí, pero también decisión. Clara entró en silencio. Traía una lámpara pequeña y un trozo de pan envuelto en tela. «Debes irte», susurró mirando hacia la puerta, temerosa de ser oída. «La Madre Superiora ha ordenado que se lleven al niño antes del amanecer».
Lucía la miró sin sorpresa. Sabía que ese momento llegaría. ¿Y tú?, preguntó con calma. Yo abriré la puerta del huerto. Después, no me verás, respondió Clara. Durante unos segundos no hablaron. El silencio pesaba como una promesa. Lucía besó al niño en la frente y lo envolvió con la manta blanca. Se levantó despacio, apoyándose en la pared. Cada movimiento dolía, pero la determinación era más fuerte que el dolor. Caminaron por los pasillos del convento como sombras. La lámpara de Clara apenas iluminaba el suelo, suficiente para evitar los ruidos. Afuera, el aire estaba frío, pero lleno de olor a tierra mojada. El portón lateral del huerto se alzaba ante ellas, cerrado con una vieja cerradura. Clara sacó de su manga una llave oxidada. «Fue del padre Esteban», murmuró. «Nunca preguntes cómo la obtuve». El metal chirrió al girar y el sonido pareció más fuerte que una campana. Las dos se miraron conteniendo la respiración. Nadie despertó. Abrieron el portón y la neblina las envolvió de inmediato. El suelo del huerto estaba cubierto de flores nuevas, blancas, nacidas de las semillas que Lucía había plantado semanas antes. Caminaron entre ellas. El rocío les mojaba los pies. Lucía sintió el viento en el rostro y respiró profundo, como si volviera a aprender lo que era el aire. Antes de cruzar el último arco, se volvió hacia Clara. «Si me encuentran dirán que me fugué por miedo. Pero tú sabes que no es miedo lo que llevo. Es fe». Clara asintió. Le tomó las manos y las sostuvo un instante. No hubo lágrimas, solo gratitud. «Corre antes de que suene la campana», dijo. Lucía cruzó el arco. Detrás de ella, el portón se cerró con un golpe seco. Caminó por el sendero que descendía hacia el valle, guiada por la luz pálida del amanecer. El niño dormía sobre su pecho, y su respiración era un compás tranquilo, como si el mundo lo arrullara. El sendero hacia el valle descendía entre eucaliptos y piedras húmedas. Lucía avanzaba despacio, cuidando de no resbalar. El niño dormía sobre su pecho, y cada paso era una oración silenciosa. La neblina se abría a su paso, revelando un horizonte de montañas azules. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. El aire frío le cortaba la piel, pero en el fondo sentía una calidez nueva. Era la sensación de estar fuera del muro, de no oír campanas que mandaran ni voces que juzgaran. El sol comenzaba a levantarse y su luz se derramaba sobre los campos. Lucía pensó que ese amanecer era distinto a todos los que había visto. No olía a cera ni a piedra, sino a hierba viva. A lo lejos se escuchaba el murmullo del río. Siguiendo su sonido, caminó hasta llegar a un pequeño puente de madera. Se detuvo allí, mirando el agua correr bajo sus pies. El reflejo del cielo temblaba sobre la corriente, y en él creyó ver algo. Una mujer con un niño en brazos, caminando sobre el agua sin hundirse. Parpadeó, y la imagen desapareció. Sonrió. Al otro lado del puente, una mujer anciana esperaba junto a una carreta. Llevaba un chal tejido y un rostro marcado por el tiempo. «Te esperábamos», dijo sin sorpresa. «El valle guarda lo que la ciudad rechaza». Lucía no preguntó cómo sabía su nombre. Subió a la carreta y se acomodó entre los sacos de maíz. El niño abrió los ojos por un instante y luego volvió a dormir. Durante el trayecto, el silencio se llenó de sonidos nuevos. El canto de los pájaros, el crujir de las ruedas, el rumor del viento sobre las hojas. A cada kilómetro, el recuerdo del convento se volvía más lejano. Las palabras de Sor Ignacia, los rezos, el olor de la cera, todo parecía perder peso. En su lugar, nacía una calma serena, un espacio donde cabía el perdón sin olvido. Al llegar al valle, la anciana la guió hacia una choza de adobe. Allí, otras mujeres esperaban, indígenas, negras, mestizas, todas con la misma mirada cansada y firme. Le ofrecieron agua, pan y abrigo. Nadie hizo preguntas. Una de ellas tomó al niño con ternura y dijo: «Los nacidos fuera del miedo traen luz en los ojos». Esa noche, Lucía durmió en paz. Afuera, el viento soplaba entre los maizales y el canto de un ave nocturna se mezclaba con el rumor del río. Antes de cerrar los ojos, pensó en Clara, en las flores del huerto, en la campana que tal vez sonaba otra vez en su memoria. «Estamos vivos», susurró. Y el niño,
Aún dormido, sonrió como si lo hubiera entendido. Las noticias viajaban despacio por los caminos del virreinato, pero siempre llegaban. Un mes después de la desaparición de Lucía, los rumores sobre el milagro profano alcanzaron los pasillos del cabildo eclesiástico de Cusco. Hombres con sotanas negras y plumas en las manos debatían entre susurros cómo explicar lo que no debía haber ocurrido. No podían permitir que una esclava se convirtiera en símbolo, ni que un niño con el rostro de una monja se transformara en historia viva. El arzobispo ordenó una investigación inmediata. Se redactaron informes, se sellaron cartas, se enviaron mensajeros a Lima. En todos los documentos se repetía una misma frase: restaurar el orden y purificar la fe. Pero detrás de esa formalidad se escondía el temor. Si aquel hecho llegaba al pueblo, si los fieles empezaban a creer que Dios podía manifestarse en cuerpos no blancos, la estructura entera de poder temblaría. Sor Ignacia fue convocada para declarar. Entró al salón del tribunal con la mirada fija y el hábito impecable. El arzobispo la observó en silencio antes de hablar. «Madre, ¿es cierto lo que dicen las novicias?» Ella bajó la cabeza. Una mujer perdió la razón. El resto son fantasías. Dios no se mezcla con la carne de las esclavas. El silencio que siguió fue largo. Nadie se atrevió a contradecirla. Firmó su testimonio y se retiró sin mirar atrás. Al salir, sus pasos resonaron sobre el mármol y durante un instante creyó escuchar el llanto del niño. Se detuvo, pero no había nadie. En el convento, el ambiente se volvió tenso. Las monjas recibieron órdenes estrictas de guardar silencio. El padre Esteban fue trasladado a Arequipa por conveniencia espiritual. Las puertas del huerto fueron clausuradas y las flores arrancadas una a una. Se prohibió cualquier mención al nombre de Lucía. En la Plaza Mayor, los pregoneros anunciaban una misa de desagravio por las ofensas cometidas contra la pureza del clero. Los fieles acudían sin entender del todo lo que se rezaba. Solo sabían que algo grave había pasado entre los muros del convento. Algunos, al pasar frente a las puertas cerradas, hacían la señal de la cruz. Pero dentro del cabildo, un escribano, movido por curiosidad, copió en secreto una línea del informe oficial antes de archivarlo. El niño, antes de desaparecer, abrió los ojos y miró a la Madre Superiora con un gesto humano imposible de olvidar. Nadie supo que esa frase, perdida entre papeles, sería lo único que el tiempo se negaría a borrar. El decreto del arzobispo fue leído en todas las iglesias del Cusco un domingo por la mañana. Desde los púlpitos, los sacerdotes repitieron la misma consigna: el demonio ha tomado formas para confundir a los fieles. Ninguna mujer fuera de la gracia del Señor puede ser vehículo de lo divino. La gente escuchaba en silencio, algunos con miedo, otros con escepticismo. Las palabras caían como piedras sobre la fe popular, pero las dudas seguían creciendo. En las calles, los rumores se multiplicaban. Se hablaba de un niño que había nacido con el rostro de una monja, de una esclava que caminaba sobre la neblina y de campanas que sonaban solas. Los soldados recibieron órdenes de custodiar el convento por seguridad, pero nadie quiso pasar la noche allí. Los centinelas juraban escuchar risas suaves entre las paredes y el llanto de un bebé cuando el viento soplaba desde el valle. En Lima, el virrey fue informado. Ordenó cerrar el caso, temiendo que la historia se propagara y encendiera discusiones sobre la fe, la raza y la obediencia. Los documentos fueron archivados bajo la categoría de asuntos resueltos. Sin embargo, el eco de lo ocurrido siguió flotando. Los viajeros que subían desde la costa hacia el Cusco contaban versiones distintas. Para unos, Lucía había muerto. Para otros, vivía entre montañas, cuidando a su hijo milagroso. Sor Ignacia se mantuvo en el convento, envejeciendo en silencio. Ya no enseñaba ni reprendía. Pasaba los días frente al altar con la mirada perdida. Las novicias nuevas la respetaban sin saber por qué les daba miedo. En las noches la encontraban a veces caminando descalza por el claustro, murmurando una sola frase. No era un castigo, era un espejo. Mientras tanto, en el mercado, las mujeres del pueblo comenzaron a susurrar oraciones distintas. No las decían dentro de las iglesias, sino en los patios, junto a las fuentes. En sus rezos se mezclaban nombres viejos y nuevos, santos, ríos, madres, estrellas, y entre ellos una figura anónima,
una mujer morena con un niño en brazos que protegía a las parturientas. Cuando las autoridades se enteraron de estas oraciones, ordenaron reprimirlas, pero ya era tarde. La historia se había convertido en voz, y la voz viajaba con las mujeres que vendían flores, con los niños que pedían pan, con los campesinos que bajaban al valle. Nadie sabía exactamente qué creían, pero todos pronunciaban la misma promesa al cerrar los ojos: que el miedo no sea mi Dios. Años más tarde, cuando las generaciones cambiaron y los documentos se perdieron, el convento de Santa Catalina aún seguía en pie. Los visitantes decían sentir una paz extraña al cruzar el patio principal. Algunos afirmaban escuchar un canto femenino, suave, repetido por el eco. El silencio también es una forma de fe. Pasaron los años y el convento de Santa Catalina volvió a su rutina. Las paredes fueron pintadas, los vitrales cambiados, los archivos reordenados, pero en los rincones, entre los anaqueles y los cajones viejos, aún quedaban rastros del pasado: trozos de tela, cuentas de rosario rotas, velas medio derretidas y, escondidas entre libros de oraciones, pequeñas cartas dobladas. Nadie sabía quién las había escrito. No tenían firma, solo una letra inicial. Las novicias las encontraron por casualidad. Al principio pensaron que eran notas olvidadas, pero al leerlas comprendieron que allí había otra historia. Las cartas hablaban con una voz distinta, íntima y firme. Una mujer que escribía desde el dolor, pero sin rencor. Contaba que la fe no debía usarse para someter, que el silencio impuesto no era obediencia, sino miedo. Hablaba de una promesa: cada palabra que no pude decir será escrita por otra después de mí. Las monjas más jóvenes comenzaron a copiar fragmentos y a esconderlos en los márgenes de los salmos. Una las pasó a una sirvienta de confianza, que las cosió en el forro de su hábito. De esa forma, los textos comenzaron a viajar de convento en convento, cruzando muros y distancias. En Lima, Arequipa y Potosí aparecieron copias con caligrafías diferentes, pero el mismo mensaje: Dios escucha también a quienes no tienen voz. Con el tiempo, esas palabras se convirtieron en una red secreta de mujeres. No hablaban abiertamente, pero se reconocían entre ellas por pequeños gestos: un pañuelo blanco atado en la muñeca, una flor de maíz detrás de la oreja, una oración compartida en silencio. Se ayudaban mutuamente, enseñando a leer a las criadas, protegiendo a las embarazadas, escondiendo a las que huían del abuso. La Iglesia nunca supo de esa alianza. Los hombres del cabildo seguían firmando decretos, creyendo que la obediencia seguía intacta. Pero bajo su mirada, el mundo cambiaba despacio. Cada mujer que encontraba una de esas cartas sentía que alguien, en otro tiempo, había hablado por ella. En el convento los rumores regresaron. Algunas decían que por las noches, al abrir los armarios antiguos, un aroma leve llenaba el aire: tierra, pan, flores húmedas. Una hermana aseguró haber visto una sombra femenina cruzando el patio con un niño en brazos. Nadie se atrevió a negarlo. Así, la historia de Lucía dejó de ser prohibida y se volvió secreta, guardada en las manos de mujeres que no querían olvido, pero tampoco venganza. El silencio del convento ya no era miedo, era memoria. Con los años, la historia de Lucía se volvió parte del murmullo del pueblo. Nadie podía asegurar si había sido real o invención, pero todos la repetían con respeto. En las montañas, las parteras susurraban su nombre al recibir a un recién nacido. En los conventos, las monjas más viejas contaban que el niño con rostro de monja había crecido libre, protegido por manos humildes. Nadie lo vio, pero todos juraban sentir su presencia cuando la niebla bajaba sobre los valles. Las cartas de L siguieron apareciendo en lugares insospechados, entre las páginas de los catecismos, detrás de imágenes de santos, incluso cosidas dentro de las mangas de los hábitos. Algunas estaban escritas en castellano, otras en quechua o aymara. Todas compartían una misma línea final: la fe no se impone, se respira. A mediados del siglo XIX, mucho después de que los nombres del arzobispo y de Sor Ignacia desaparecieran de los registros, una historiadora cusqueña llamada Mercedes Quispe descubrió en un archivo parroquial un legajo con papeles antiguos. Entre ellos estaba un informe inconcluso del caso del convento de Santa Catalina. En el reverso, escrito con letra distinta,
leyó una frase que la estremeció. El silencio también puede ser un idioma de resistencia. Mercedes comprendió entonces que lo importante no era comprobar la historia, sino entender por qué seguía viva. Publicó un pequeño libro sin firma titulado La monja y la esclava. Lo imprimió con sus propios recursos y lo distribuyó entre mujeres que sabían leer. El texto se convirtió en símbolo. No hablaba de milagros ni de castigos, sino de la dignidad que florece donde nadie la espera. Con el tiempo, esa memoria silenciosa viajó más lejos que cualquier sermón. Llegó a las cocinas, a las lavanderías, a los mercados, a los talleres. Cada mujer que lo leía encontraba en sus páginas una parte de sí misma. Algunas lo guardaban bajo el colchón, otras lo transmitían de memoria a sus hijas. El convento de Santa Catalina, ya convertido en museo, recibió visitantes que decían sentir una paz extraña al entrar. Los guías hablaban de arte y arquitectura, pero al llegar al huerto siempre bajaban la voz. Allí, entre las flores blancas, el aire parecía diferente, más cálido, más vivo. Algunos aseguraban oír un leve murmullo, una mezcla de canto y respiración. Una joven voluntaria, al cuidar el jardín, encontró una semilla envuelta en un pedazo de tela antigua. La plantó sin pensarlo. Dicen que semanas después brotó una flor nunca vista, blanca con el centro gris, como los ojos de un niño que había vivido 2 siglos antes. Y así, sin altares ni mártires, la historia de Lucía se volvió parte de la tierra misma. Cada vez que el viento pasa entre las flores del huerto, las hojas se inclinan hacia el sol, como si recordaran un nombre que ya no necesita ser pronunciado. Hoy, el convento de Santa Catalina sigue en pie, rodeado por el bullicio del Cusco moderno. Los turistas cruzan sus patios con cámaras en la mano, admirando los muros coloniales sin saber del todo qué guardan. Nadie imagina que, bajo esas losas frías, aún se respira la historia de una mujer que desafió el silencio. El aire conserva un eco leve, como si las paredes recordaran cada oración, cada llanto, cada promesa no escrita. En una de las salas, una guía local, descendiente de campesinos de la zona, detiene al grupo frente a un retrato antiguo de una monja. Dicen que aquí empezó una historia que nunca terminó, murmura. No lo cuenta como un mito ni como una leyenda, sino como algo que todavía palpita. A veces, los visitantes sienten un escalofrío, sin entender por qué. Quizá porque el lugar parece mirarlos de vuelta. A unos kilómetros del convento, en una aldea del valle, una pequeña escuela lleva un nombre pintado a mano: Escuela Lucía de los Andes. No tiene retratos ni estatuas, pero en la entrada hay un huerto cuidado por las niñas. Ellas lo riegan cada mañana antes de las clases y la maestra les cuenta que las flores blancas crecen mejor cuando se les habla con ternura. Ninguna sabe de dónde viene esa costumbre, pero todas la repiten. En los libros de historia oficiales, el nombre de Lucía no aparece. Tampoco el del niño ni el de Clara, pero entre las mujeres del pueblo, su memoria se transmite de otra manera, a través de gestos, canciones y silencios compartidos. En las fiestas del Corpus, cuando las procesiones pasan, algunas dejan flores junto al muro del convento, sin decir palabra. No piden milagros, agradecen. El tiempo convirtió lo que fue castigo en símbolo, lo que fue vergüenza en enseñanza, lo que fue silencio en raíz. Las flores del huerto siguen floreciendo incluso en las estaciones secas y los guías del museo ya no las arrancan. Dicen que brotan solas, siempre al amanecer, justo cuando las campanas del convento suenan, aunque nadie las toque. En ese repique invisible, el pasado respira, no como una herida, sino como un recordatorio, que la fe verdadera no se grita ni se impone, se sostiene, se cuida, se comparte, que cada voz silenciada deja huellas y que la memoria, aunque la entierren, siempre encuentra forma de volver. Y así, mientras el sol cae sobre los tejados del viejo convento, una brisa recorre el patio del huerto. Las flores se inclinan todas hacia la misma dirección, como si saludaran a alguien. Nadie las ve moverse, pero el aire lleva un susurro leve, casi humano. El silencio también florece.